Les saludamos en el precioso nombre de Jesucristo. Yo soy el pastor Ricardo Vera y en este día presentamos el mensaje potente de la palabra del Señor, la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley. ¿Por qué presentamos el mensaje? Pues creemos que la palabra tiene la potencia de Dios para no solamente traer la salvación de Dios, sino también la esperanza que Dios quiere para todo ser humano. Dios se interesa en usted y le pedimos que esté atento porque creemos que Dios tiene palabra para usted. La Iglesia Cristiana Quad City se encuentra en Prescott Valley, Arizona. Le imploramos que se comunique con nosotros si tiene alguna pregunta o desea ayuda espiritual. Ya sea puede hacerlo a través de nuestro sitio web o una llamada telefónica al número 928-800-0171. Una vez más, el pastor Ricardo Vera, la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Dios me lo bendiga. Esté muy atento a la palabra de Dios. Muy bien, una vez más, en este día vamos a dar lectura, segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 6 al 14. La Iglesia Cristiana Quad City le invita a que reciba hoy la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, esta es una lectura que Pablo escribe al joven Timoteo. En este caso, Timoteo es el pastor de la iglesia en Éfeso. Dice, por eso te recomiendo que avives el don o la llama del don de Dios que recibiste cuando se te impuso las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder y de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, le dice Pablo a Timoteo, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimiento por el Evangelio. Lo está animando porque vienen tiempos difíciles. Dice el verso 9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su poder, su propia determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y el verso 10 dice, y ahora nos ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la misma muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Verso 11, y este Evangelio he sido yo designado heraldo y apóstol y maestro. Por ese motivo, padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder, dice, para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que tú has aprendido con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida, pues, la buena enseñanza que se te ha confiado. Ahora, recuerde que Pablo le está dando a Timoteo palabra no solamente de instrucción, pero también de advertencia. Pablo le dice a este joven, ten cuidado, vendrán días difíciles, pero tú tienes todo lo que tú necesitas para vivir una vida de vencedor. Solo que le está implorando a Timoteo que sea audaz y que no se rinda. Y este es también el último escrito documentado que tenemos de Pablo. Pablo entiende que se está llegando su fin ya pronto, por lo que escribe esta carta paternal a Timoteo para instarle incluso más allá de los días que Pablo estará con él. Pablo lo hace con aquella ternura, pero también lo hace con aquella instancia para que Timoteo siga firme y siga fuerte. Ahora regresemos al versículo 6, donde Pablo le dice, por eso te recomiendo que avivas la llama del don de Dios, la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos.
Ahora, quiero ser un buen lector aquí y decirte que tenemos que llamarle la atención por eso o por esto, por esta razón. Debemos mirar hacia atrás, ¿verdad? Así que echemos un vistazo a la razón de la que Pablo está hablando aquí. Solo un versículo de la que leímos la semana pasada. Me recuerda de tu fe sincera cuando hablaba de su abuela y de su madre. Dice, me recuerda tu fe sincera que primero vivió en tu abuela Leoida y de tu madre Enos, y que estoy persuadido ahora vive también en ti. Entonces, debido a tu fe sincera que Pablo ve en la vida de Timoteo, quiere recordarle que aviva el don de Dios que está en él. Ahora, este don que Pablo menciona aquí está hablando del don o dones espirituales que se le han dado a Timoteo. Y esta es la razón por la la que sabemos. Entonces le dice, aviva ese don. En 1 Timoteo, el capítulo 4, verso 14, vemos que se le impusieron las manos. No descuides pues tu don, que se te fue dado por profecía cuando el cuerpo de ancianos te impuso las manos. 1 Timoteo capítulo 4, verso 14. Así que Pablo le dice a Timoteo que siga avivando ese don, que siga creciendo en él, que no se que se quede estancado. Y honestamente, este es un recordatorio no solamente a Timoteo, sino que también a nosotros. Es Dios quien nos ha dado estos dones. Y cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, el Espíritu viene a morar en nosotros y nos da dones espirituales. Tú y yo, pues, debemos tener cuidado que no tomemos esto ligeramente y debemos avivar ese don o los dones que tenemos. Por ejemplo, un atleta, por más talentoso que sea o por más sobresaliente que sea, no descuida lo que él tiene, sino que se esfuerza por sobresalir. Y cuando esta persona hace lo mejor posible por ser un atleta sobresaliente, por supuesto va a salir adelante. A veces pensamos que podemos simplemente dejarnos llevar por lo que el Espíritu Santo ha hecho, como si recibiéramos el producto final en ese momento. Y ese no es el caso. Tú y yo necesitamos usar y crecer activamente el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y crecer y madurar en espíritu y en verdad. Esa es nuestra parte. El Espíritu Santo hará su parte, pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte también, porque Dios quiere usarte a ti y al regalarte ese don o esos dones, no solamente tú vas a beneficiar, pero también la iglesia de Cristo Jesús va a beneficiar. Ahora, en caso de que no estés seguro cuál es tu don, mira, en Romanos capítulo 12, los versos 6 al 9, tenemos una lista. Por supuesto, no es una lista por completo, pero mira lo que dice aquí, Romanos 12, los versos 6 al 9. Tenemos diferentes dones. ¿Sí oíste eso? No todos tenemos los mismos dones. Dice, tenemos diferentes dones según la gracia dada a cada uno de nosotros. Si tu ofrenda es profetizar, entonces profetiza de acuerdo con tu fe. Si es servir, entonces sirve. Si es enseñar, entonces enseña. Entonces, por cierto, la enseñanza no tiene que hacerse en una plataforma los domingos por la mañana. Puede suceder en diversas maneras, pero tú tienes que buscar la manera de hacerlo. Si es para animar, entonces da ánimo. Si es para dar, entonces da con un espíritu generoso. Si es para guiar, hazlo con diligencia. Si es para mostrar misericordia, hazlo, pero con alegría. Y esta lista en Romanos no es una lista por completo. Por supuesto, hay mucho más en otras partes de la Biblia. Y si no estamos creciendo en los dones que se nos han dado, entonces estamos siendo malos administradores en nuestros dones. Y hasta cierto sentido, esto puede llegar a ser algo
pecaminoso. Nos estamos haciendo daño y estamos robándole a nuestra iglesia en nuestro servicio. Pasemos al versículo 7. Dice en el contexto en que estamos, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace tímidos. Dice, no nos hace tímidos, sino que nos da poder primeramente, nos da amor en segundo lugar y nos da dominio propio. Tres cosas. No nos da timidez, pero nos da amor, poder y dominio propio. Ahora, la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros es algo maravilloso. Esta es una de las cosas más grandes que el Espíritu Santo hace. Él realmente nos transforma cuando se le permite. No tenemos que ser los únicos responsables de la tarea de llegar a ser más como Jesús. El Espíritu obra en nosotros para hacernos posible más y más como Jesús, ¿verdad? Y lo primero que Pablo menciona aquí en estos versículos es que el Espíritu no nos hace tímidos. ¿Sí escuchó? No nos hace tímidos. Ahora, ¿quién aquí dice que le encantaría tener conversación sobre la religión con la familia extendida? Muchas veces nosotros nos detenemos cuando se trata de corregir a un compañero, ¿verdad? A una persona que quizás no nos sentimos cercas a. ¿Quién realmente disfruta de las oportunidades de confrontar o denunciar a los falsos maestros? Es algo difícil, ¿verdad? Puede que haya algunos de ustedes que están pronto para hacerlo, pero la mayoría quizás nos detenemos. Pero Dios sabía que a veces su pueblo no iba a dar un paso al frente, así que decidió ayudarnos. Así que dio su Espíritu que nos hace valientes. ¿Sabías tú eso? Nos hace valientes, incluso para aquellos que evitan el conflicto a todo costo posible. El Espíritu Santo les dará valor cuando estén dispuestos a hablar por su causa. Cuando tú estás disponible, cuando tú lo haces por su causa, el Espíritu Santo te hace valiente. Y no tenemos que ser tímidos, porque sabemos que el Espíritu Santo también nos da el poder. Dice la Biblia que nos da el poder. Ahora, antes de que pienses que puedes usar este poder para tu propia prosperidad egoísta, debes decir que el Espíritu Santo no tiene intereses en que te vuelvas poderoso para tu propio beneficio. Para eso no son sus dones. No es para lo que tú quieres, es para la causa de Cristo, para el crecimiento de su reino. Este no es un poder para que puedas prosperar en tu vida personal, es para la causa de Cristo, el reino de Dios. Y si alguna vez te preguntas cómo es usar el poder de Dios de manera apropiada, solo mira el ejemplo que dio Jesús. Todo el poder de Dios se puso a su disposición y mostró el mayor ejemplo de humildad que conocemos. Deberías usar el poder que recibimos de la misma manera que Jesús usó su poder. El Espíritu de Dios también nos da amor, no solamente poder, pero también amor. Y este contiene un doble aspecto. La primera parte de este amor es el amor que cada uno de nosotros ha recibido individualmente del Espíritu. En Romanos, por ejemplo, capítulo 5 y el verso 5 se nos dice, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Lo leo otra vez. Romanos 5, verso 5. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido derramado. Entonces, el Espíritu Santo llena nuestros corazones
con el amor de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda el amor de Dios por nosotros cuando luchamos por sentirlo. El Espíritu Santo nos recuerda que hemos sido adoptados como hijos de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda que fuimos comprados por un precio. Y el Espíritu Santo nos recuerda que hemos sido criados a la imagen de nuestro propio Dios. Y el Espíritu Santo nos recuerda que Dios nos conocía incluso antes de formarnos en el vientre. El Espíritu Santo nos recuerda que incluso en los momentos más bajos de la vida, incluso en nuestras luchas con el pecado, incluso cuando nos sentíamos solos, Dios nos amaba. Por Dios aún nos amaba, aún cuando éramos pecadores. Se nos ha dado un amor que ni siquiera podemos entender completamente. Ese es el amor de Dios, el tipo de amor que deberíamos, debería hacernos valientes por nuestra fe. Y la segunda parte de ese amor que el Espíritu Santo nos da es amor por otras personas o por los demás. Es cierto, hay personas en nuestras vidas que son difíciles de amar y muchas veces elegimos no amar. Hay gente que nos las hace difícil. Aquellos a quienes no queremos amar, aquellos que buscamos evitar o buscamos huir de. Hay muchas personas que tenemos mucha dificultad para amar, pero Dios nos ayuda para poder amarles. Tal vez te cuesta amar a quizás algunas personas ilegales a lo mejor, pero Dios dice, ama a esas personas porque son dignas del amor de Dios. Hay personas que tienen diferentes pensamientos políticos, hay personas que tienen diferentes pensamientos en cuanto a la sexualidad, hay personas que tienen diferentes pensamientos en cuanto a la religión, pero no se trata de tú corregirlos a ellos, se trata de tú expresarles el amor de Dios y amarles con el amor de Cristo Jesús. Ahora, dice el Escrito, después del amor, vemos que el Espíritu Santo nos da dominio propio. Entonces, no te da un espíritu de timidez, te da amor, te da poder y también te da dominio propio. Ahora, este podría ser el más agradecido que recibimos por todos, porque la mayoría nos falta, si somos honestos, dominio propio. Por eso comemos demasiado, por eso dormimos demasiado, por eso no mantenemos un horario bueno. Por eso muchas veces sufrimos en cuanto a nuestra salud. Nos falta dominio propio. Así que pienso que para mí mismo, para ti mismo, quisiéramos hacer esto a un lado. Pero si somos honestos, necesitamos más dominio propio. Y cuando nosotros nos entregamos a Cristo y aceptamos que el Espíritu Santo nos está queriendo dar más dominio propio o autodisciplina y nos sometemos al control del Espíritu Santo, vamos a vivir una vida más disciplinada. Todos encajaremos naturalmente en una de dos categorías, solo que mira, ten cuidado, porque o trataremos de desearlo todo con nuestras propias fuerzas, o vamos a descartarlo todo por completo y vamos a dejarlo todo a un lado. Solo que cuidado, ¿verdad? Pide la ayuda del Espíritu Santo. Sé honesto. Admite que necesitas ayuda y sométete a la autoridad y al control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la capacidad, así que pidamos sinceramente su ayuda. Cuando fallamos, volvamos a Él. Y cuando crecemos y maduramos, entonces vamos a sentir más control. Pero tenemos que ser honestos y pidamos ayuda. Sed humilde. Ahora, no te la pases criticando a tu prójimo. Es más,
no te la pases recibiendo la crítica o aceptando la crítica de tu prójimo también. Hay gente que quizás va a ser muy pronto en criticarte a ti. No le escuches a esa persona. Escucha mejor la dirección del Espíritu Santo. Dice el versículo 8. Así que no se avergüencen del testimonio de nuestro Señor o de mí, su prisionero. Más bien, únete a mí en el sufrimiento por el Evangelio, por el poder de Dios. Te lo voy a leer una vez más. El versículo 8. Así que no se avergüencen del testimonio de nuestro Señor o de mí, su prisionero. Más bien, únete a mí en el sufrimiento por el Evangelio, por el poder de Dios. Ahora, debido a que no vivimos en la misma época o la cultura que Pablo y Timoteo, no creo que entendemos naturalmente lo vergonzoso que habría de haber sido todo esto. Imagínate, Jesús fue crucificado y la crucificación que se reservó solo para el peor de los peores. Imagínate, sufrir como Cristo sufrió. Nadie esperaba que una persona de renombre grande y poderoso, especialmente una persona como Jesús, iba a sufrir con ese tipo de sufrimiento. Y por eso Pablo dice, no te avergüences de mí y del sufrimiento de Jesucristo. Él decía que no se avergonzarían de nuestro Señor y de tampoco no te avergüences de mí. Así que Timoteo está aquí. Su Salvador fue crucificado, como lo son las peores personas de la época. Está siendo llamado a vivir como un esclavo. Y su mentor, uno de los apóstoles de la fe, está cumpliendo una condena tras las rejas como un peor criminal. Así que puedo ver cómo Timoteo puede comenzar a sentirse avergonzado de Pablo. Y Pablo lo está quizás sintiendo. Y lo está no solamente sintiendo, pero está sintiendo quizás de retar a Timoteo a que no se avergüence. Y como no vivimos en ese mismo tiempo, no sentimos el mismo tipo de vergüenza por Jesús, por esas mismas razones. Pero ¿cuántas veces todavía nos avergonzamos a hoy en día del Evangelio? Sé que nunca dirías eso en voz alta quizás. ¿Cuántas veces te avergüenzas? Lo suficiente para no compartir el Evangelio con alguna persona con quien tú trabajas o con quien tú quizás tienes compañerismo o con quien tú vives, pero muchas veces lo hacemos. Esta carta fue escrita a Timoteo, por lo que es muy probable que Timoteo tuviera algunas dificultades para quizás ser audaz con el Evangelio. Y en gran parte de la razón por lo que pudo haber sido tímido, fue probable que por eso Pablo lo está retando. Cuando no nos avergonzamos, no seremos tímidos y hay que aceptar este reto que Pablo le está dando a Timoteo. No seas tímido, porque el Espíritu Santo te da poder, amor y dominio propio. Entonces, en lugar de avergonzarte, Timoteo está siendo llamado a unirse a Pablo en el sufrimiento por el Evangelio. ¿Y sabes qué? Timoteo sí se unió al sufrimiento de Pablo, porque en Hebreos 13 y el verso 23 damos lectura a estas palabras. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado. Sí, llegó pronto, iré con él a verle. Timoteo llegó a sufrir en la cárcel y llegó a conocer mucho sufrimiento por causa de su fe, hasta el punto de pasar tiempo en la prisión. Quizás lo sabías, quizás no, pero el hombre sí fue valiente. Este Timoteo no fue tímido. Este Timoteo recibió poder. Este Timoteo, por el amor al Evangelio y porque tuvo dominio propio, fue hombre de fe. ¿Sabías tú que esto no es opcional? Va a suceder, y si aún no lo has hecho, llegará el momento cuando tú vas a ser retado. Quiero que veas otro texto. Dice, fortaleciendo a los discípulos
y animándolos a permanecer fieles a la fe. Debemos pasar muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Qué interesante. Pablo hace mención de que los creyentes van a entrar en el reino, pero van a pasar por muchas dificultades. ¿Sabías tú eso? Puede ser que muchos creyentes van a pasar por muchos maltratos. Mi fe no solo no me va a excluir de sufrimientos. Puede ser que tu fe no te va a excluir de muchos sufrimientos. Parte de mi papel como alguien en la iglesia, pero también mi papel específico en mi vida personal aquí es estar con aquellos que sufren y están en la milicia como soldado de Cristo Jesús. Y hay días en los que todo está bien y hay días en que quizás voy a sentirme retado y voy a tener que ser fuerte en la fe. Mira el versículo 9. Este versículo es precioso porque si estás pasando, quizás todo está bien o a lo mejor todo no está bien. Mira lo que dice aquí el versículo 9. Él nos ha salvado, gloria a Dios, y nos ha llamado, siéntete privilegiado, pero es a una vida santa. Y no por nada de que hayamos sino por su propio propósito y gracia. Siéntete agradecido. Esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes del principio de los tiempos, pero ahora ha sido revelada a través de la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Ahora que Cristo se ha presentado, ¿verdad? Pero es nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte. ¿Cómo destruyó la muerte? Cuando fue a la tumba, cuando resucitó de entre los muertos al tercer día. Dice, y ha sacado a la luz la vida. ¿Cómo lo hizo? Resucitando, y a la inmortalidad a través del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia, cuando dice, el que cree en mí, aun aunque esté muerto, vivirá. Dijo Cristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun aunque esté muerto, vivirá. Este es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Entonces dice que Él destruyó la muerte. ¿Lo crees tú acaso? Jesús apareció y vivió su vida aquí en la tierra. Y durante esa aparición nos reveló su gracia, algo inmerecido por su sacrificio en la cruz. Y luego destruyó la muerte y por su resurrección. Y en su destrucción de la muerte produjo dos cosas, la vida y la inmortalidad. Quiere decir que no solamente tienes vida, pero tienes vida eterna. Dice la Escritura, Él vino para darnos vida y vida eterna. Si me escuchaste, vino para darnos vida y vida eterna. Dice, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y vida eterna. Y es por eso, y solo por eso, que somos salvos, porque la muerte eterna que trae nuestro pecado ya no tiene que determinar nuestra eternidad, porque ha sido destruida a través del Evangelio, la muerte, resurrección de Cristo Jesús. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, podemos recibir ese regalo de la vida eterna. Y no es por nada que hayamos hecho, sino por la gracia de Jesús. Y nuestra respuesta a eso debería ser una respuesta de tanta gratitud, de que nuestras vidas cambiaran para siempre y haremos todo lo posible para vivir vida santa, vivir en santidad, debido a cómo nos ha salvado. Deberíamos estar tan agradecidos, súper agradecidos, tan agradecidos que deberíamos perseguir la santidad. Y no podemos divorciarnos de estas dos cosas, salvo a la vida de la santidad.
No solo podemos disfrutar del ahorro y no responder al llamado a una vida santa. No solo puedo disfrutar de mi salvación y no responder a una vida de la santidad. Él nos ha salvado y nos llamó a vivir una vida santa. No nos ha llamado a una vida libre de sufrimiento, sino que nos ha llamado a una vida llena de santidad. Y si nuestras vidas no están llenas de santidad, entonces me pregunto, ¿cuánto creemos realmente en la gracia que recibimos de Jesús? ¿Acaso verdaderamente hemos creído? Me preguntaría cuánta gratitud tenemos realmente por el Evangelio. ¿Estás verdaderamente creyendo o acaso solamente tienes religión? Ahora vea el versículo 11. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, y de este evangelio fui constituido heraldo, o uno que anuncia, apóstol y maestro. Versículo 12, por esto estoy sufriendo como estoy. Sin embargo, esto no es motivo de vergüenza, porque sé a quién he creído. Si escucho esto, sé a quién he creído y estoy convencido de que Él puede guardar lo que he confiado hasta ese día. Qué palabras de convicción, ¿no? Dice, sé a quién he creído y estoy convencido de que Él puede guardar lo que he confiado hasta ese día. A pesar de todo lo que ha sufrido y a pesar de lo que está pasando, Él habla una palabra de confianza. Sé a quién he creído y estoy convencido de que Él puede guardar lo que he confiado hasta ese día. Pablo le ha confiado a Dios su propia alma. Incluso en medio de su sufrimiento, sabe de que Dios protegerá su eternidad y que el sufrimiento aquí en la tierra no es nada de lo que de qué avergonzarse. Sigamos adelante, pues. Dice, lo que oíste de mí, guárdalo como modelo de sana enseñanza, como con fe y amor en Cristo Jesús. Te lo leo otra vez más. Dice el verso 13, lo que oíste de mí, guárdalo como modelo de sana enseñanza, con fe y amor en Cristo Jesús. Y el verso 14, guarda el buen depósito que te fue confiado. Guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Pablo termina el pasaje que estamos viendo dándole a Timoteo el encargo de guardar el buen depósito que le fue confiado. Este buen depósito que Pablo menciona en esta enseñanza sana, una buena doctrina y el verdadero evangelio, porque incluso en este punto del cristianismo los falsos evangelios corrían desenfrenadamente. Así que le dice a Timoteo, guarda este buen depósito, que era algo que le había sido confiado no solamente a él, sino que también a nosotros. No sé, cuidado, ¿verdad? Porque tenemos que proteger lo que se nos ha sido confiado. Y hay uno, ¿verdad? Ahora, 2 veces se nos dice, guarda ese buen depósito, porque hay uno que quiere arrancar eso, quiere quitarnos, quiere desviarnos de ese buen depósito. ¿Sabías tú que hay uno? Es Satanás. Así que no podemos ser casual al respecto. No podemos confiar en que los predicadores o los maestros nos guarden. Tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que ser alumno por tu propia cuenta. Tú tienes que estudiar la Biblia. Tú tienes que guardar ese buen depósito. Tú tienes que estudiar la Escritura por tu propia cuenta. Tú tienes que ser mayordomo de lo que ha sido depositado. 2 de las formas más rápidas de bajar la guardia son cuando descuidamos estar en comunión con otros discípulos, cuando no estamos dispuestos a servir a los demás. No debemos ser una iglesia que es casual, no puedes ser un creyente que te desvías o eres casual. Una vez más, como todos los otros instrucciones que Pablo da
en estos pasajes, no somos responsables de hacerlo por nuestra propia cuenta. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda. Entonces no descuides la obra del Espíritu Santo. Así que la iglesia, de la misma manera que Pablo insta a Timoteo, seamos audaces. Cuida, ¿verdad?, lo que se te ha sido depositado. Seamos audaces con los dones que se te han dado, con el evangelio que debemos proclamar. Seamos audaces en medio de nuestro sufrimiento, y recuerda que podemos hacerlo porque el Espíritu Santo que Dios nos dio no nos hace tímidos, sino que nos da poder, amor y dominio propio. Dios te bendiga. Te esperamos. La Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona, te espera. Llámanos o escríbenos. Busca el sitio web en Prescott Valley, Arizona. Nuestro número telefónico 928-800-0171. El pastor Ricardo Vera, Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Dios te bendiga ricamente. Amén y amén.